El doctor Joaquín Ordóñez nos va a presentar la ponencia La configuración democrática en la actualidad. Antes permítanme leer un breve currículum que nos ha enviado. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, ha sido autor y coordinador de varios libros cuya temática es Derecho Constitucional, Teoría de la Democracia y Derecho Electoral. Ha publicado artículos en revistas científicas, arbitradas e indizadas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo por oposición en nuestra facultad. Es fundador y director de la revista científica Jus Comitialis, editada por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT. Cedo el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, estimada doctora, por esta amable presentación, y muchas gracias a todos por la asistencia. Desde luego, sin omitir la felicitación al doctor Enrique Uribe Arzate, quien es el diseñador, el creador de estos eventos de cuerpos académicos que son muy importantes para contrastar y comparar y de alguna manera conocer la actividad que tenemos los investigadores al interior de los cuerpos académicos. En mi caso me toca un tema que es la configuración democrática en la actualidad. En esta mesa de democracia me toca este tema. La democracia es un concepto sumamente interesante y sumamente importante, sobre todo en los tiempos actuales, no solamente visto como tradicionalmente se ha hecho, desde una perspectiva política o politológica, sino también desde una perspectiva eminentemente jurídica, por supuesto, jurídica, sociológica, educativa y etcétera, ¿no? Desde muchas perspectivas que se tiene que ver el concepto de democracia. Y en ese sentido, iniciamos con la presentación. En ese sentido, este tema nos obliga un poco a... Ok, gracias. Ok, gracias. En ese sentido, para nuestro tema, pues necesitamos primero comprender un poco o conocer un poco el concepto de configuración, que es una disposición de las partes que componen una cosa y le dan forma y propiedades. Esto prácticamente significa describir lo que es la cosa o el objeto, en este caso el objeto de investigación. Siempre que se hace una investigación o que se va a realizar una investigación, lo primero que tenemos que hacer, lo primero de lo que tenemos que ser capaces de hacer es de describir el objeto de investigación. No podemos explicarlo, mucho menos resolver un problema jurídico, social o político, si no sabemos, si no somos capaces, o si no podemos describir primero el fenómeno. De esto tiene que ver un poco el tema de la configuración. Y la configuración democrática, entonces, serían las partes, es que la tecnología, sí, mejor allá. Las partes de una configuración democrática hablaría desde luego de unas partes de la democracia. ¿Cuáles son las partes de la democracia? Esto nos habla de una aplicación de un método analítico donde tenemos que descomponer en partes, tenemos que pulverizar el objeto, tenemos que desmembrarlo. Estamos hablando de que la democracia la vamos a descomponer, la vamos a desmembrar y vamos a detectar sus partes. En una situación un poco más técnica tendríamos que categorizar lo que es la democracia. Eso significa prácticamente analizar, categorizar. Pero no solamente eso, sino que además deberíamos nosotros de poder saber cuál es la disposición de esas categorías o la disposición de esas partes. Y esa disposición de esas partes nos puede hablar en una extensión un poco más profunda, nos podría hablar de un estructuralismo, de una sistematización, nos podría hablar incluso de un funcionalismo, con sendas teorías que por supuesto explican todo esto, pero bueno, no vamos a profundizar en esa parte. Solamente es importante decir que esa disposición de esas partes nos darían precisamente un sistema o una estructura. Finalmente nos darían también la forma de la democracia, ¿no? Es una pregunta que se han hecho, hay autores que han incluso producido textos en términos de la forma de la democracia y han establecido algunas
algunas teorías, algunas posturas interesantes. En México, Modesto Seara Vázquez fue uno de los autores que habló mucho acerca de la forma de la democracia, un tema muy interesante. Y finalmente tendríamos que abordar también las propiedades de la democracia. Todo esto, siguiente diapositiva, por favor. Todo esto nos llevaría a primero a comprender o analizar primero el concepto etimológico de democracia, ¿no? Que todos sabemos que es demos, kratos, pueblo, kratos, poder, ¿no? Democracia, clásicamente hablando, sería esta concepción, pero esta concepción elaborada en el siglo V, por ahí del V, VI antes de Cristo, en la Grecia clásica, tiene que ver, por supuesto, con la configuración y la conformación de la población, el tipo de la población, el tipo de gobierno, la forma en la que se llevaban a cabo la estructura gubernamental y sobre todo, algo muy importante, las decisiones de carácter público. ¿Cómo eran las decisiones de carácter público? A través de una democracia, eran de esa manera. Pero se consideraba la democracia precisamente con estos dos elementos etimológicos, que son con los que nosotros podríamos partir para entender o comprender una configuración de la democracia. Siguiente diapositiva, por favor. Pero no solamente estamos hablando de una forma de gobierno tal como nos lo deja ya entrever la democracia de la Grecia clásica. No solamente es una forma de gobierno. Posturas y teorías más actuales, o no tan actuales, o relativamente actuales, estamos hablando de 1944-45, un poco por esa época, un poco la época de la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron los teóricos a pensar, a repensar y a reflexionar acerca de las mejores formas de convivencia del ser humano, sobre todo por las consecuencias que había traído la guerra, la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Y entonces uno de los autores insignes que habló por primera ocasión de la democracia como forma de vida fue John Dewey. Este inglés, que de hecho tiene un libro titulado precisamente así, La democracia como forma de vida, precisamente postuló que no solamente la democracia debería de ser una forma de gobierno o una estructura jurídica o política, sino una forma de vida. Y ustedes ya estarán notando la similitud que hay entre esta postura teórica y nuestro artículo 3º constitucional. Por ahí fracción 2, inciso B o C, una cosa así. Ya estarán notando la similitud que hay entre esa postura teórica y nuestra constitución, nuestro 3º constitucional, lo que significa que, algo que todos ya sabemos, lo que significa que nuestra constitución, así como las leyes, han sido informadas y alimentadas por posturas teóricas y filosóficas. Siguiente diapositiva. También tenemos entonces un poco no por la época, un poco antes, estamos hablando de la Revolución Francesa, donde por primera ocasión se habla de valores de la democracia y se utiliza como un lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que son los caballitos de batalla de la Revolución Francesa, ¿no?, para postular y para implementar el nuevo sistema jurídico, el nuevo sistema político y social, sobre todo político, en la Francia de esa época, que de hecho da pauta para el constitucionalismo francés, el cual da pauta para el constitucionalismo norteamericano, y el cual da pauta también para el constitucionalismo mexicano. Son casi nuestros abuelos constitucionales, junto con Inglaterra, por supuesto, que nos heredan conceptos como libertad, igualdad, fraternidad, no tanto, porque en nuestra Constitución no tenemos el concepto de fraternidad propiamente, expresamente hablando, como sí lo tiene, por ejemplo, la Constitución francesa, pero en México sí tenemos esos conceptos de libertad e igualdad como valores incluidos en nuestra Constitución y en las leyes, en un eco congruente con el tema de la democracia. Siguiente diapositiva. También tenemos una serie de principios que son mayoría, pluralidad, tolerancia, disidencia y otros, ¿no? Estos son, digamos, los más famosos o los más prestigiosos, los más usados: mayoría, pluralidad, tolerancia, disidencia. De hecho, todos los días trabajamos con estos principios, los discutimos, los utilizamos, los aplicamos, etcétera. Todos estos principios son clásicamente reconocidos como principios de la democracia. Principios de la democracia, independientemente de que estos principios también se aplican a otros ámbitos del derecho, por ejemplo, o de la politología, por ejemplo, independientemente. Pero básicamente en nuestro tema se aplican a la democracia. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos
otro concepto que es el concepto del coto vedado. Es un concepto eminentemente democrático. Y de hecho es una teoría también, denominada la teoría del coto vedado, cuyo autor es este argentino ya afinado, nacionalizado alemán, Ernesto Garzón Valdés, recientemente fallecido. El coto vedado, en donde el autor manifiesta un concepto que es el ámbito de lo negociable. ¿Qué es esto? Dice, la democracia implica un ámbito, un marco, donde dentro de ese marco sí podemos negociar, pero fuera de ese marco no podemos negociar, ¿no? Traducido significa que hay cosas que a través de la democracia las podemos decidir, y hay cosas que no podemos decidir por democracia, esto es por mayoría. Hay cosas que podemos hacer una votación y decidirla por mayoría, y hay cosas que no, como los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siguiente diapositiva. Esto nos lleva también un poco de la reflexión de este teórico filósofo argentino nacionalizado alemán que les comentaba, nos lleva al hecho de que la democracia es una herramienta de decisión, ha sido tradicionalmente una herramienta de decisión, y la decisión se traduce específicamente en un concepto, en un sinónimo de la verdad. Una decisión tiene que estar casi equiparada a lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque una decisión equivocada es una decisión incorrecta, es una decisión falsa y es una decisión que no nos sirve y que perjudica. La democracia significa una decisión, pero apegada a la verdad. De esta manera, tendríamos nosotros que retomar nuevamente el principio de mayoría, ¿no? El principio de mayoría, que es un elemento cuantitativo de la democracia, un elemento cuantitativo que es una herramienta para la toma de decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones en una comunidad donde hay muchas personas? Si la decisión la toma una persona se llama arbitrariedad, ¿no? Pero si la decisión la tomamos todos, se llama democracia. Pero como no todos podemos tomar una decisión porque no todos estamos de acuerdo, porque cada cabeza es un mundo y cada persona pensamos diferentes, entonces tenemos que implementar algo. Ese algo es el principio de mayoría, que es un elemento cuantitativo para tomar decisiones. Y entonces el principio de mayoría nos dice que las decisiones que se van a tomar son aquellas adoptadas por la mayor cantidad de personas. Ahí está la mayoría. Y por eso tenemos el concepto de mayoría versus minoría. Hay dos posturas que sustentan el principio de mayoría, que es una postura utilitarista y una postura más epistémica. La postura utilitarista dice, ambas posturas justifican el principio de mayoría, pero la utilitarista, como su nombre lo indica, es más en términos de la utilidad que le vamos a dar al principio de mayoría. Dice, la satisfacción de las preferencias de la mayoría asegura una mayor cantidad de felicidad social, ¿no? Claro, entre más sean los que toman esa decisión, más son los que están satisfechos y hay una mayor cantidad de felicidad social. Esta es una postura utilitarista. Una postura epistémica dice, es más difícil que la mayoría se equivoque, porque son muchos. Es más difícil que la mayoría se equivoque. Si la mayoría dice algo, debe de tener razón. Vean esta postura que raya desde luego en lo epistémico, por eso es una postura epistémica. Siguiente diapositiva. Sin embargo, los teóricos ya han considerado, en contra de esta postura epistémica, que la verdad de la decisión votada depende de factores objetivos y no de circunstancias numéricas. Y entonces ahí es donde se contrarresta o se contradice la postura de que si son muchos, deben tener razón. Como todos hacen esto, como todos hacen las cosas de esta manera, deben tener razón. Están equivocados, porque depende de factores objetivos. Siguiente diapositiva. Y bueno, estos elementos, digamos, partiendo de los clásicos de Grecia, pasando por la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, nos da en la actualidad un tipo de democracia que está prácticamente en todos lados. Democracia en el ámbito educativo, en el ámbito político. En el ámbito educativo, pues ahí tenemos nuestro tercero constitucional, ¿no? Que da para mucho análisis, que ya está realizado, de hecho, por varios autores. En el ámbito político, bueno, no se diga, por supuesto, la democracia. En el ámbito económico, hoy en día se habla de un concepto de democracia económica o de economía democrática. Se habla de ese concepto hoy en día, ¿no? En el ámbito familiar, que es una microcélula, ¿no? Es una célula
sociológicamente hablando, es una microcélula, una microsociedad, donde también aplican a ese nivel y de ese, digamos, de esa magnitud, aplican cuestiones de régimen político, régimen social, régimen jurídico. Por supuesto hay una estructura, hay un jefe, hay alguien que da órdenes, hay alguien que obedece, hay alguien que rige, por supuesto. Y entonces también en el ámbito familiar existe o puede existir el elemento democrático, ¿no? Y entonces está prácticamente en todas partes donde el ser humano tenga una interrelación, prácticamente en todas partes existe o puede existir el elemento de democracia. Finalmente tenemos esta frase de George Bernard Shaw, que echa por tierra un poco el concepto de democracia, el queridísimo concepto de democracia, que es el concepto de democracia es muy querido por todos, tiene mucho prestigio, tiene mucho auge, a todo mundo nos gusta aplicar democracia en todos los ámbitos, sobre todo en el político y sobre todo en el electoral, que desde luego es todo un tema, pero esta frase siempre me gusta presentarla porque esto nos pone los pies sobre la tierra respecto del concepto de democracia, que tampoco no es tan perfecta como se pudiera pensar, de hecho es muy imperfecta, pero bueno, eso nos daría para otra ponencia. Nada más la frase de Bernard Shaw que dice: la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección hecha merced a una mayoría incompetente, ¿no? Y es un poco lo que decían en la Grecia clásica, me parece que por ahí por Platón, ¿no? Lo decía cuando hablaba de los optimates, que eran lo mejor de la sociedad, quienes eran los que tomaban la decisión. Pero el problema es que esos optimates, o lo mejor de la sociedad, estaba corrompida. Y entonces, para contrarrestar esos abusos de esa minoría corrompida, aparece la democracia, pero ahora se transforma en una decisión no por una minoría corrompida, sino por una minoría inculta, ignorante, incompetente, porque así son las masas, ¿no? Y hay también otra teoría que explica este punto de vista, ¿no? Y bueno, con esto llego al final de mi ponencia, no sin antes agradecer a todos su atención, esperando también que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Doctor. Interesante la frase con la que cierra su ponencia el doctor. Para